Este 2021 iniciaremos la intercesión de lunes a viernes a las 6:30 p.m. Nos conectaremos mediante Zoom. En pantalla están los datos de ingreso. Los esperamos. Te invitamos a conectarte a nuestro estudio de Apocalipsis todos los miércoles a las 7:30 p.m. Podrás acceder a él mediante nuestro canal de YouTube. Muy buenos días, qué bueno saludarles en esta mañana, deseando que las bendiciones de Dios estén reposando en sus hogares y bueno, con todas las fuerzas para que podamos emprender este nuevo año que estamos ya avanzando y en medio de todas estas dificultades siempre animarles a tener su confianza puesta en Dios. Dios es el que nos puede fortalecer, Dios es el que puede siempre auxiliar nuestras vidas, así es que por favor no se dejen desanimar. Las noticias a veces son desalentadoras, pero tenemos buenas noticias. La palabra de Dios son buenas noticias y cuando nosotros estamos confiando en nuestro Dios, Él siempre nos va a dar la fortaleza. Así es que mis amados, un abrazo a la distancia y manténganse muy fortalecidos en el Señor. Continuamos esta semana con nuestro estudio y vamos a ir a la palabra de Dios, pero ¿qué tal si ponemos en las manos de Dios este tiempo? Le pedimos a Él para que sea Él el que ministre a nuestros corazones. Señor, te damos gracias. Muchas gracias por tu inmenso amor y tu bondad, por tu misericordia, Señor, porque nos das el privilegio de ser tus hijos y porque podemos estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque nos dejaste tu palabra para que nosotros pudiéramos ser guiados, instruidos, enseñados por medio de tu palabra, Señor. Así es que hoy te pido, Señor, que me des toda la sabiduría para poder transmitir tu mensaje, Señor. Y que hoy cada oyente, Señor, pueda tener atención, pueda estar concentrado para escuchar el mensaje, Señor, y que pueda llegar a cada corazón y a cada vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Abra su Biblia en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a estar leyendo hoy desde el verso 1 hasta el verso 10. Y el mensaje le titulé Separados para Dios. Separados para Dios. Voy a ir dando una breve introducción a medida que luego vamos avanzando, vamos a ir estudiando cada uno de los versos, no vamos a leerlos todos comenzando, sino vamos a ir hablando un poquito de lo que habla y de lo que dice el apóstol Pedro, que es el que escribe esta carta. Si usted ha sido juicioso y disciplinado cuando estudia el libro de Primera de Pedro, encontrará que Pedro está escribiendo a unas personas que están expatriadas. Personas que son judíos, que tuvieron que salir en la diáspora que conocemos nosotros, que eso fue en el primer siglo de nuestra era. Y tienen que salir porque son perseguidos precisamente por causa de Cristo. Y ahora están en diferentes lugares, están como extranjeros, están pasando dificultades, están pasando adversidades, están pasando tiempos difíciles debido a esta situación que ellos están enfrentando. Para nadie, ustedes lo saben también, que para nadie es fácil cuando tiene que ir a rehacer su vida, a comenzar de nuevo en un lugar diferente donde usted se siente como extranjero. No es fácil. Esta es la condición de estas personas. Están siendo perseguidas por causa de Cristo, están pasando dificultades. Y el apóstol Pedro les está dando ánimo y les está hablando. Recordemos que el primer capítulo de Primera de Pedro nos está hablando de esa esperanza maravillosa que nosotros tenemos, que es nuestra salvación, y que eso nos tiene que dar el suficiente combustible para tener siempre nuestra confianza en Dios. Y luego estuvimos viendo también cómo el llamado de Dios en medio de todas estas adversidades es a vivir una vida santa, a mantenernos siempre agarrados de la mano de Dios,
a que por el hecho de que hayan adversidades o dificultades, esto no es una excusa para que de repente estemos haciendo cosas que son incorrectas, que son ilegales, que no glorifican a Dios. Eso es lo que estábamos estudiando. Y hoy continuamos en el capítulo 2, y allí en el primer verso, hasta el verso 3, dice la palabra: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Qué importante que comprendamos que aquí se está conectando con lo que venimos estudiando del libro de Primera de Pedro, y está diciendo: desechando pues toda malicia. Y algo que no podemos nosotros hacer es vivir una vida de santidad sin desechar aquellas cosas que son malicia en nuestro corazón. No podemos decir que vivimos una vida de santidad si aún conservamos aquellas cosas que desagradan a Dios. Y por eso está hablando aquí de varias cosas, y el consejo que nos da aquí la palabra de Dios para cada uno de nosotros es que saquemos de nuestras vidas, y aquí nombra varias cosas. Primero que nombra es la malicia. Un significado de la malicia es que es un deseo de hacer mal a alguien o de actuar en forma mala hacia alguien. Qué terrible que a veces somos maliciosos. Muchas veces la gente se ufana y dice que es que tenemos la malicia indígena. Pero qué terrible, y es que a veces ese pensamiento incorrecto que tenemos en nuestra nación nos lleve a veces a estar haciendo cosas que desagradan a Dios. Hoy la verdad que en todos los órganos vemos tanta malicia, en la política, en los entes gubernamentales, en las empresas, en tantos lugares, en todo lugar ya la gente actúa con malicia. Y estas son de las cosas que cuando nosotros decimos que somos creyentes, que somos cristianos, no pueden estar en nuestra vida. Tenemos que sacar la malicia. No podemos estar pretendiendo decir que agradamos a Dios o que vivimos una vida santa, apartados para Dios, cuando en nuestro corazón hay malicia. Y también dice allí que el engaño tiene que salir de nuestras vidas. Y yo creo que no necesito explicar qué es el engaño, pero muchas personas en sus negocios, en sus empresas, en sus trabajos, muchas veces hacen engaño. Ofrecen un producto, pero resulta que cuando van a dar el producto final, pues es un producto que no es de la calidad que se supone que se está cobrando. Muchas personas también alteran sus balanzas, alteran sus pesas. Siempre se está buscando hacer cosas para engañar. También la Biblia nos habla aquí que tenemos que desechar la hipocresía. Y qué terrible, y es que muchas personas son hipócritas. Llegan a la iglesia y en la iglesia son unas almas santas. Se les puede ver la aureola ahí sobre la cabeza. Pero ay Dios, en la casa como son, o con los compañeros de trabajo, con los compañeros de estudio, ¿cómo son en otros lugares, en otros ambientes? Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que cuando nosotros como creyentes decimos que queremos agradar a Dios, tenemos que desechar todas estas cosas que la palabra de Dios nos está diciendo que desagradan a Dios. La envidia, las detracciones. Esta palabra tal vez no es tan común para muchos de nosotros, pero las detracciones se refiere a la acción de calumniar, injuriar o infamar el prestigio ajeno. Esto es detracción. Cuando nosotros estamos hablando mal, cuando murmuramos de otras personas, cuando sacamos tiempo para hablar cosas que no corresponden, o estamos injuriando, o estamos hablando mal de alguien, estamos infamando, ahí es donde esta palabra nos hace referencia, esas detracciones. Todo esto tiene que salir de nuestras vidas. Todo esto tiene que ser quitado de nosotros. Es lo que dice
el apóstol Pedro, y es el consejo que le está dando también a estas personas que están allí expatriadas, y les está diciendo: ojo, ustedes están en otro lugar, ustedes están en otro ambiente, ustedes son creyentes, pero tengan cuidado con esto. Tengan cuidado con vivir una vida que glorifique a Dios, que ustedes ya son cristianos, ustedes ya son temerosos de Dios, por consiguiente deben sacar todas estas cosas que no van a glorificar el nombre de Dios. Y por el contrario, lo que sí nos impide es que podamos crecer en nuestra vida espiritual. Dice en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el verso 22, hablando preciso de este tema también: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Aquí es el apóstol Pablo el que está escribiendo esta carta, pero mire cómo coincide con lo que dice Pedro. En cuanto a la pasada manera de vivir, la pasada manera se refiere a cuando usted y yo no conocíamos de Cristo. Esa es la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Note cómo coincide, a pesar de que son otras palabras las que está diciendo el apóstol Pablo, cómo coincide con lo que Pedro también está escribiendo acá, al referirse a que nuestra manera de vivir tiene que glorificar el nombre de Dios. Muchas cosas tienen que ser sacadas de nuestras vidas, muchas cosas tienen que ser quitadas de nuestras vidas para que nosotros podamos vivir, como dijimos acá en el título del mensaje, separados para Dios. También dice aquí la palabra de Dios: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. En lugar de todo esto que venimos hablando, desechando ya todas estas cosas, lo que tiene que suceder en nosotros, estamos hablando del verso 2 de Primera de Pedro capítulo 2, lo que tenemos que hacer ahora es desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Lo que Pedro nos está diciendo es que así como un niño recién nacido anhela tomar de la leche de su mamita, o cuando su mamita le da su biberón, y ese niño está buscando allí agarrar ese biberón y chuparse esa leche, dice, así como esos niños recién nacidos desean esa leche, asimismo un creyente debe desear ese alimento espiritual que es la palabra de Dios. Necesitamos nosotros convertirnos en personas que deseamos la palabra de Dios, que anhelamos la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea la que nos alimente para que nosotros podamos crecer en nuestra vida espiritual. Ningún creyente o ninguna persona que se diga creyente va a poder crecer en su vida espiritual si no lee la palabra de Dios, si no se convierte en una persona disciplinada para leer la palabra de Dios. Por eso es necesario, mis amados, que cada día nosotros busquemos el tiempo, que este año, si usted no ha sido disciplinado para estudiar la palabra de Dios, que este año sea un año donde usted se proponga y diga, este año voy a ser disciplinado, voy a tomar un horario, voy a levantarme más temprano. Solo usted sabe cuál es su rutina diaria. Si usted ve que el tiempo no le alcanza porque tiene que salir corriendo para su trabajo, o en fin, usted debe organizar su tiempo, levantarse un poco más temprano y tomarse un tiempo aparte de la oración para leer la palabra, para estudiar la palabra y poder entonces crecer en su vida espiritual. Lamentablemente muchas personas hoy día que no conocen de la palabra de Dios, alguien viene y les habla cualquier barbaridad y lo creen, o simplemente en las redes sociales escuchan cualquier prédica, cualquier mensaje, cualquier enseñanza antibíblica y la creen y la toman para sí, porque no están siendo edificados, porque no han crecido en su vida espiritual y por eso son presa fácil del error. Y aquí algo que me interesa y que me gusta darles claridad es que
el apóstol está escribiendo o agrega algo allí, dice que esa leche espiritual no debe ser adulterada. Porque la leche espiritual es la palabra de Dios, pero la palabra de Dios tal cual es la palabra de Dios. Y por eso es que usted la necesita conocer. Hoy en día, lamentablemente, existen falsas doctrinas. Hoy se levanta tan fácil falsas doctrinas que precisamente la Biblia nos advierte de eso, de que vendrían estas falsas doctrinas. Y usan indebidamente la palabra de Dios. La adulteración hace referencia a falsificación o manipulación de la verdad. Y eso es lo que se hace cuando no se tiene esa doctrina sin adulterar. Cuando la palabra de Dios se toma sin adulterar, es importante que nosotros entendamos que va a ser el efecto que necesita en nuestras vidas. Pero cuando es adulterada, y cuando no la conocemos y cuando de repente se la escuchamos a cualquier persona y le escuchamos cualquier barbaridad y lo damos como por cierto, pues ahí es donde vienen los errores. El apóstol Pablo aquí nos invita preciso a que seamos disciplinados en el estudio de la palabra de Dios, porque allí termina diciendo el verso, para que por ella crezcáis para salvación. Es por la palabra de Dios que nosotros vamos a crecer para salvación. Y usted necesita crecer y usted necesita estar seguro en qué Dios ha creído. Usted necesita estar seguro de qué es lo que Dios ha prometido en su palabra. Y no que venga cualquier cosa y le saque y le mueva del propósito de Dios. Usted va a lograr ese crecimiento espiritual en la medida en que se vuelve una persona disciplinada para estudiar la palabra de Dios. Y esta invitación es para que este año 2021 pueda partir en dos esa historia de su vida en su crecimiento espiritual. ¿Cuánto lleva ya supuestamente en la vida cristiana? ¿Cuánto lleva asistiendo? ¿Cuánto lleva escuchando la palabra de Dios? Pero tal vez usted no ha sido disciplinado y es el tiempo para que lo podamos hacer. Y de esa manera nadie le va a meter basura en su cabecita, nadie le va a engañar, porque usted va a estar seguro de lo que la palabra de Dios dice. Siguiendo en el capítulo 2 de Primera de Pedro, en el verso 4 hasta el 8, vamos a ir leyendo a uno, más adelante leemos los demás. Pero el verso 4 dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Una tendencia del ser humano cuando vienen las adversidades es alejarse de Dios. Cuando hay una dificultad, ¿cuántas personas en estos tiempos de esta adversidad, con este tema de la pandemia o aún con otras situaciones que han tenido que vivir, cuántas personas muchas veces han dejado de buscar a Dios? Y lo que se han preocupado es por mirar cómo soluciona su parte financiera, cómo soluciona el problema X o Y, pero se alejan de Dios y piensan que la cuestión es correr de un lado para otro. Pero así no es las cosas. La idea de Dios y el consejo que nos da la palabra de Dios es que no permitamos que esas luchas de la vida, que esas adversidades que se nos presentan, que esas dificultades que se nos presentan, nos aparten de Dios, nos generen una distancia de Dios y nos embolaten en cosas de este mundo, nos distraigamos con buscar las soluciones de este mundo y nos vamos distanciando de Dios. Eso es lo que el apóstol Pedro les está diciendo a estos expatriados. Están en otro lugar, están en otros destinos a los que cada uno llegó y les está animando con esa carta diciéndoles, tengan mucho cuidado, sino por el contrario lo que ustedes tienen que hacer es aférrense a Dios, acercándoos a Él, piedra viva. La piedra viva, por supuesto, se refiere a Cristo. Cristo es la piedra viva. En el libro de Mateo, en el capítulo 16, en el verso 18, después de la confesión que hace Pedro, el Señor Jesús le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y sobre esta roca no se refería a Pedro, que lamentablemente hoy muchas personas hoy tienen un concepto equivocado y hablan de Pedro como esa roca. Y por eso nombran a Pedro como el que tenía la autoridad delegada de Dios. Lo que está diciendo aquí el Señor en esto,
Y es que esta roca hacía referencia a Cristo mismo. Él se estaba refiriendo a Él mismo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, porque era la confesión que había hecho Pedro cuando le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí está diciendo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, aquí es donde debemos entender que Cristo es esa roca. Mateo capítulo 21, el verso 42 y también el verso 44, dice lo siguiente: Jesús les preguntó: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella caiga será desmenuzado. Aquí Jesús se está refiriendo también a ese mismo aspecto del cual venimos estudiando. Quiero retomar otra vez. Jesús les preguntó: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra que desecharon los edificadores se refiere a cuando Cristo fue desechado por el pueblo de Israel. La Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esa roca, esa piedra que fue desechada, pues vino a ser cabeza del ángulo. Y a eso es a lo que se refiere. Cristo es esa piedra que constituye el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia es Cristo. Es la razón de existencia de la iglesia, es Cristo. Él es el que hizo la obra redentora en la cruz y Él es la base. Es ese fundamento, es ese cimiento sobre el cual se apoya el edificio de la iglesia, como también lo nombra el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 3, en el verso 11. Él escribió lo siguiente: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cuando hablamos de un fundamento, hablamos también de un cimiento. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, que nadie puede poner un cimiento diferente, o en lo que se fundamenta nuestra vida cristiana, es Cristo. Y Él es esa piedra. Continuando entonces en nuestro estudio, vamos al verso 5 de Primera de Pedro, capítulo 2. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Usted y yo somos una piedra pequeña que somos edificadas para formar esa casa espiritual de lo que nos está hablando aquí también este texto. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nos convertimos en hijos de Dios, nosotros somos colocados en ese edificio de Dios, que también lo nombra aquí la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, en el verso 19 al 22, dice la palabra lo siguiente: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, nota aquí que aquí le habla del edificio a la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces notemos cómo acá cada una de las escrituras que hemos venido leyendo nos van relacionando también y nos van complementando, cómo nosotros también nos convertimos ahora en esas piedras vivas. Otra figura que el apóstol Pedro usó en esta epístola fue la de un sacerdocio santo. Y todos los creyentes en un sentido espiritual somos eso, somos sacerdotes. Veamos lo que dice el verso 6. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado.
Esta es una cita que también está en el libro de Isaías. En el libro de Isaías, en el capítulo 28, en el verso 16, dice: por tanto el Señor Dios dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que crea no será perturbado. Es lo que nos dice también el libro de Isaías, capítulo 28, verso 16, que se relaciona con este verso 6 que estamos hablando. Esa piedra angular, ya dijimos, es Cristo. Y ahora vea lo que dice el verso 7 y el verso 8. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Para todo creyente, para una persona que ha nacido de nuevo y que cree en Cristo, Cristo es precioso. Y es el término que usa aquí Pedro. Qué preciosa esa obra maravillosa. Que Cristo siendo Dios, dice la Biblia, que no escatimó, sino que se hizo semejante a nosotros, precisamente para ir a la cruz del Calvario y morir por nosotros. Eso no lo entiende aquella persona que no ha recibido a Cristo en su corazón, no comprende esa obra maravillosa. Por el contrario, para el que no cree, el Evangelio es locura. Y por eso dice 1 Corintios en el capítulo 1, en el verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Por eso muchas personas que no son cristianas, que no son creyentes, cuando ven a un cristiano orando, adorando a Dios, cantándole a Dios, ¡ay, ese fanático! Y empiezan a criticar. Yo no sé si a usted le ha pasado en su familia que tal vez algunos no son cristianos, y el día que usted llegó y ellos supieron que eran cristianos, empezaron a lanzarles sátiras y cosas como estas, precisamente porque no conocen de la palabra de Dios. Continuemos con el verso 9 y dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Recordemos que el apóstol Pedro estaba escribiéndole a su propio pueblo, cristianos judíos que habían salido dispersos en ese tiempo. Y ellos, allí Pedro les está como recordando, diciendo: mire, tranquilos, aunque estén en esta adversidad, ustedes son linaje escogido. Y es el mensaje también para nosotros hoy, es la palabra también para nosotros hoy. No importa que estemos pasando por estas dificultades, no importa esta pandemia que estamos pasando, usted y yo somos linaje escogido. Dios nos ha escogido, a usted y a mí nos escogió. Él nos está preservando también, Él nos está guardando. Dios tiene el control de todas las cosas. Por eso es importante que nosotros podamos comprender que somos ese linaje escogido de Dios. El Señor nos compró con su preciosa sangre y hoy nosotros tenemos esa responsabilidad también de predicar la palabra. Por eso termina diciendo allí: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Nosotros tenemos esa responsabilidad de poder predicar la palabra, de poder hablar de Cristo, de poder enseñarles a otros, porque están ciegos, porque no entienden, porque no conocen la verdad. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso es necesario que nosotros aprovechemos este tiempo de adversidad, dificultad. Si tal vez no podemos visitar a alguien, si tal vez no podemos ir a su casa, no importa. Hoy día tenemos las redes sociales por las cuales podemos enviarles un mensaje. Podemos enviarles este mensaje que estaban escuchando hoy. Usted también se lo puede compartir por WhatsApp. O ahora que muchos tal vez ya no van a tener WhatsApp por otras de las diferentes redes sociales que puedan existir. Pero usted puede compartir este mensaje, usted puede hablar de Cristo a muchas personas o a través de una llamada telefónica, pero son tiempos de animar a la gente a mantenerse confiando en el Señor. Escuchamos tantas cosas hoy día, las noticias no son alentadoras. Por un lado la gente dice que esas vacunas no sirven para nada, que eso para qué, que mejor ni vacunarse.
Pero esto es todo lo que la gente dice y nosotros no podemos estarnos llenando y saturando de estas cosas que lo único que van a hacer es que nuestra fe se vea afectada. Nosotros tenemos que saber que la palabra de Dios siempre tiene buenas noticias para nosotros y que, como dice también su palabra, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todo esto que está pasando nos tiene que ayudar para bien. El verso 10 dice, también aquí antes de pasar al verso 10, también la Biblia nos dice que somos real sacerdocio. Cada creyente se convierte en un sacerdote en el sentido en que tiene acceso directo a Dios. En el Antiguo Testamento, ya lo he hablado en otras prédicas, en otros mensajes, hemos hablado de cómo era la figura del sacerdote y cómo en el Antiguo Testamento tenía que presentarse por él y por el pueblo delante, allá entrar al lugar santísimo y presentar ofrenda para pedir el perdón de los pecados. Pero ya eso fue abolido porque ya Cristo es ese sumo sacerdote y ahora todos nosotros tenemos esa entrada. Por eso cuando la Biblia nos habla de que el velo del templo se rasgó en dos, dándonos indicio de que nosotros ahora tenemos entrada directa a la presencia de Dios. Esas son las bondades que tenemos nosotros y por eso es esta carta de ánimo de Pedro para estas personas que están allí pasando por adversidad, que también es una carta de ánimo para nosotros que tal vez estemos pasando hoy día por muchas adversidades, que tenemos que tener nuestra confianza en nuestro Dios, que somos ese linaje escogido, pero que también somos ese sacerdocio que podemos ir a la presencia de Dios. Ahora termina diciendo el verso 10: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero habéis alcanzado misericordia. Esa frase aquí, en otro tiempo no erais pueblo, pues es que ahí tenemos que entender, y es que no le pertenecíamos a Dios. Simplemente, hoy en día muchas personas dicen, todos somos hijos de Dios. Pues no es cierto. Usted y yo pasamos a ser hijos de Dios, como dice Juan 1:12. A los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, pero ahora nosotros, si recibimos a Cristo, tenemos ese privilegio. Antes estábamos alejados de Dios. También dice el apóstol, en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Este es un regalo de Dios, la misericordia de Dios. Eso es un regalo para usted y para mí. Es su compasión por esta humanidad. Si usted la necesita hoy, puede acudir a Él. Usted necesita de esa misericordia de Dios. Pero por eso es que nosotros tenemos que comprender. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Si usted está escuchando este mensaje y usted no ha recibido a Cristo en su corazón, pues quiero decirle que esta misericordia también está extendida para usted. Y usted hoy tiene ese privilegio y esa oportunidad de tener esa misericordia, de ser salvo, de recibir a Cristo en su corazón y de empezar a vivir esa vida abundante que Dios ha prometido en su palabra. Así es que mi invitación para usted también en esta hora es para que reciba a Cristo en su corazón. Haga una oración de fe donde usted le recibe, donde usted le pide perdón por sus pecados y usted empieza a vivir esa vida que le agrada a Dios. Así es que le invito para que repita después de mí: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador, pero hoy me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón por todos ellos y hoy abro mi corazón y te invito para que entres en Él y seas mi Dios y seas mi Señor. Quiero que gobiernes mi vida y pido que tu Santo Espíritu me enseñe tu verdad. Amén. Con esta oración usted invitó a Cristo a su corazón y téngalo por seguro que Él ya entró a su corazón. Lo importante es que usted ahora empiece a tener una relación con Él a través de nuestras redes sociales que aparecen ahí en pantalla, a través de nuestra línea telefónica, de nuestro correo electrónico. Puede contactarse con nosotros porque queremos ayudarle para que usted crezca en esa relación con Dios. Quiero terminar este mensaje también orando por todos aquellos que están allí atentos a este mensaje, pidiendo al Señor que nos ayude a entender que somos separados para Él y que eso nos implica que vivamos siempre para agradarle a Él y que podamos entender esa posición que tenemos en Cristo.
Así es que invito para que oremos todos juntos. Señor, te doy gracias. Gracias por este tiempo maravilloso que nos das de poder estudiar tu palabra, pero gracias también por cada promesa maravillosa que dejaste allí, Señor, para nuestras vidas. Gracias porque tenemos ese privilegio enorme de poder venir delante de ti, de poder acudir a ti, Señor, porque tú eres el mejor refugio al que podemos nosotros acudir. Ayúdanos a poner siempre nuestra confianza en ti. Ayúdanos, Señor, que en medio de las adversidades, de las luchas, de las pruebas o de las dificultades que se presenten en el camino, nosotros podamos tener esa seguridad de quién somos en ti. Y de que, Señor, estamos separados para ti. Tú nos escogiste, Señor. Te plació escogernos, Señor. Y tú nos tienes preservados para que un día podamos estar en tu presencia. Señor, manténnos, Señor, esa llama encendida para que nosotros también podamos llevar estas nuevas a otras personas que no te conocen, Señor. Ayúdanos a vivir vidas que testifiquen, que glorifiquen tu nombre. Hoy te pedimos esto, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, que Dios me los bendiga, que tengan un excelente día, una semana llena de muchas bendiciones. Un abrazo para todos.